Mi nombre es Dylan Quiroz Pacheco y hablaré de Antamina, excelencia minera. Primero iremos por el factor de producción, que sería el primero, el factor tierra, ya que literalmente de ahí extraemos el zinc, cobre, plomo y plata, que son buscados por un geólogo a través de una exploración de un yacimiento. Cuando encontremos el yacimiento podremos extraer todo el material que queramos, pero un yacimiento para explorar dura alrededor de unos 10 años dependiendo del tamaño. Puede ser que su procedimiento rutinario sea entre el yacimiento mineral. Para encontrar debe hacerse un cateo, zona y también una búsqueda visual, anomalías geológicas para dar indicios de que hay presencia de materia. La observación o prospección se realiza con apoyo de herramientas tecnológicas para trabajar eficientemente y rápido. Fotos aéreas, datos satelitales y técnicas geofísicas. En estos momentos deberíamos literalmente hacer esas cosas para después, posteriormente, pedir permiso a las autoridades para hacer los respectivos procedimientos. A continuación hablaré sobre el capital, el segundo factor más importante. Para esta minería antamina, que es una minería multimillonaria, se requiere una maquinaria muy enorme y muy grande, al igual que su planta. Su cantidad de maquinaria o camiones serían de 120 camiones y 240 equipos mineros. Es importante la maquinaria, ya que sin esta sería extremadamente difícil la extracción o el traslado de la materia prima. Los errores más comunes en este seguimiento podría ser el mantenimiento programado o minimizar la importancia de los mantenimientos, de todos los tipos de mantenimientos que vamos a hablar a continuación. Los mantenimientos más comunes para este camión minero sería el motor o los hidráulicos y al mismo tiempo la fuente eléctrica. Para prevenir sus fallas más comunes se tiene que hacer un mantenimiento programado y utilizar insumos de calidad que ayuden al beneficio o funcionamiento de esta maquinaria. No parar la maquinaria o llevarlo hasta el límite provocaría que se sobrecaliente y no tenga el mismo rendimiento que al principio, o con el paso de los tiempos se deteriore su funcionamiento. Como segunda maquinaria más importante consideramos que es la perforadora rotatoria. Sus tipos de mantenimiento son el preventivo, el predictivo y los reactivos. Los mantenimientos más comunes serían sobre las fugas o los golpes causados por el tiempo que se hacen a través de esta máquina. Esto puede hacer que se genere más lentitud en su funcionamiento o que empiece a contaminarse a sí mismo y su sistema sería bloqueado y evitado por su funcionamiento si se sigue utilizando repetitivamente sin hacer su mantenimiento preventivo. Para prevenir eso hay que ver las muestras de aceite o ver si hay polvo acumulado. También hay que investigar si hay fugas y hacer un mantenimiento preventivo antes de ser utilizado. Como tercero tendríamos la excavadora gigante. Este excavador es muy útil para destrozar la tierra y al mismo tiempo excavar más a profundidad, pero al mismo tiempo esta gran maquinaria requiere un gran mantenimiento. Requiere cambiar filtros, que varíen estos filtros para que el polvo no se acumule y no pueda llegar a estropear o malograr esta gran maquinaria. Si hay fugas que pueden llegar a hacer y a unirse con el polvo, puede hacer que estos filtros se tapen o se deterioren. Su rendimiento disminuiría y tendríamos que llegar al mantenimiento reactivo, que no es nada bueno. También un factor muy malo para esta maquinaria sería la lluvia, la altura, el polvo y el ambiente. Sería un factor que dificulte su trabajo más que todo. Más si incumplimos con los mantenimientos requeridos por el proveedor que nos da cuando compramos esta maquinaria, podremos hacer que su funcionamiento sea eficiente. Como tercer factor tenemos el factor trabajo. Ese trabajador importante, ese chambero del Perú que trabaja por su minería, o sea por Antamina, es un trabajador muy honrado. Antamina cuenta con aproximadamente 3.000 trabajadores en plantilla, cada uno bien capacitado para usar una respectiva máquina.
más que todo para utilizar los camiones, que es lo más común para trasladar el material. Un sueldo básico para estos trabajadores sería entre los 4.500 mensuales, obviamente. Ganan bien, ¿no? Estos trabajadores son importantes, ya que a pesar de que tengas la mejor maquinaria, hay ciertas maquinarias que necesitan un trabajador para mejorar su funcionamiento. El camión, claro, cualquiera puede enviarlo, cualquiera puede dirigirlo, pero si ese trabajador no es bueno conduciendo, ¿qué tal pierde toda esa materia prima acumulada en cantidades? Se perdería literalmente mucho dinero y sería despedido y podría hasta destruir una gran maquinaria, hasta podría poner la vida en riesgo en alguien. Antamina está haciendo capacitaciones para jóvenes innovadores que quieren buscar trabajo en Antamina. O sea, van a San Marcos, a la universidad, y hacen capacitaciones a los jóvenes innovadores que buscan mejorar. Para trabajar en Antamina necesitas pasar una entrevista, como en todos los trabajos, ser seleccionado y serás enviado a un lugar donde operarás como trabajador. Su sistema es realmente simple, pero eso sí, te piden requisitos. Primero, portar un informe de salud ocupacional. Es importante, sin eso no te dejan entrar, al mismo tiempo que necesitas un certificado médico por adelantado. Esos son requisitos mínimos para llegar a la operación y operar. La minería Antamina y sus jornadas son, como lo llamaríamos, 10x10. No es 100 por si acaso. 10x10 es 10 días descansas y 10 días trabajas. ¿Sí? 10 días voy y laboro en Antamina, ¡pam! Llega el 9º día y justo trabajo un día más, feliz, vacaciones, no mentira, solo 10 días. Y descansas durante 10 días y de vuelta vuelves a trabajar. Como cuarto factor, y el último obviamente, es el factor estratégico. Sus estrategias son seguridad, excelencia operacional, salud, creación de valor, desarrollo personal, que mejor que esas estrategias. Estrategias socioambientales también tenemos, asumiendo proactivamente la seguridad, salud industrial, protegiendo la propiedad y a nuestro personal, que es muy querido por Antamina. Esta empresa tiene diferentes trabajadores que trabajan para ella, como Vigiton, 33.75% trabaja para él. Y después tenemos a Glencore, 33.75%, igual que el anterior. Tenemos también a Tech, que es un 22.5%, un poquito menos, pero no menos importante. Y por último a Mitsubishi, que es un 10%. No es nada grande, pero es importante. Después tenemos su marco estratégico, que se enfoca en la gente o trabajadores, esperando que sus áreas hayan sido compromiso de sí mismos, participación, liderazgo por parte de sus trabajadores, obviamente. Sus líderes, ellos tienen que innovar para ayudar a sus trabajadores a supervisarse a sí mismos. Proponer más valor agregado para la diferenciación, maximizando el valor de posicionamiento positivo y para todo ese interés grupal que pueda haber entre compañeros, mejorando el proceso estratégico, alcanzando altos grados de eficiencia, desarrollo sostenible y con reconocimiento mundial. A continuación hablaremos sobre el tipo de proceso productivo. Como intuimos en la anterior sesión o en la clase anterior, dijimos que sería flujo continuo y lo constatamos diciendo que su maquinaria es tremendamente grande, que al mismo tiempo que sus costos de maquinaria son tremendamente grandes. También su planta es grande y tiene muy pocos productos, solo 4 en realidad: zinc, plomo, cobre y plata. Haciendo esto un proceso continuo, ya que literalmente solo cambia en ciertos momentos para cambiar el producto. El proceso es automatizado, es único y solo sería realmente necesario el personal para extraer, transportar la materia prima en ciertos lados, así que no influye mucho la mano de obra. Antamina le costaría mucho dinero si para o apaga su mina, literalmente, porque puede perder hasta 5 millones diarios solo por apagarlo y parar la producción. Antamina se ha colocado en uno de los 10 más grandes mineras del mundo
por su producción de cobre, porque literalmente lo dan a todo tope. Por ser un proceso continuo o de 24 horas, pararlo tiene que tener un fin muy justificado, literalmente. Antamina, si se para por aunque sea por una tontería, te despiden literalmente. Su minería se ubica en Yanacancha, por los Andes peruanos, al cercado del pueblo San Marcos. Y su altitud sería entre los 4200 y 4500 metros sobre el nivel del mar, donde ya hace la operación minera. Ahora hablaremos sobre las ventajas. Los productos son muy parecidos. Estos, al ser un flujo continuo, tienen muy poco utilidad para personalizarse. Literalmente el margen de error puede llegar a ser mínimo y todos los productos son prácticamente iguales. Los costos son muy bajos. Son gastos solo necesarios para mantenerlo en línea el proceso y que los equipos sigan en funcionamiento bajo la supervisión de Antamina. Los procesos son automatizados, es muy útil ya que hay poca intervención humana y facilita el trabajo de la extracción y el transporte, ya que la maquinaria hace gran parte del trabajo. Hablemos sobre las desventajas. Detener la producción es muy costosa. Literalmente cuando detenemos la producción estaríamos perdiendo mucho dinero y volver a encender esta producción o este proceso literalmente costaría aún más. Plantas altísimamente grandes. Estas plantas tienen que ser literalmente grandes dependiendo del tamaño o del yacimiento, ya sea largo o corto. El traslado de la materia es muy distinto, pues ya que literalmente como la minería es grande, los traslados van a demorar más, el camión va a demorar de llegar a un cierto punto hasta otro cierto punto, y eso demoraría y demanda tiempo. La maquinaria es muy costosa. La maquinaria, al ser realmente costosa, rondaría entre los 8 millones como mínimo. Literalmente, solo un camión minero rotaría muy poco. Imagínate si tuviéramos 120 camiones, costaría aún más. Solo puede detenerse una operación o producción cuando está literalmente justificada o validada. Esto para detenerlo. Cuando una persona está en riesgo o se acabó el material para seguir transformándolo o un factor natural que pueda ser desastroso para la producción como lluvia, granizo y diferentes tipos de factores naturales. Tipos de mantenimientos que ayudan a la seguridad. Estos son muy importantes ya que aportan seguridad a los trabajadores, haciéndolos sentir más seguros. Un lugar con seguridad requiere tener el SST, seguridad, salud y en el trabajo, empleando en la minería antamina una exigencia de mucha seguridad, ya que literalmente son procesos complicados y demasiado demandantes. Después sigue el cumplimiento de los mantenimientos. Antamina, al ser una empresa totalmente continua, necesita tener sus mantenimientos programados y mantenimientos preventivos al tanto sin tener que llegar al reactivo, ya que si llegamos al reactivo, esta minería podría parar. Incluso tú vas a poder literalmente cargar un camión de quién sabe cuántas toneladas a su lugar de mantenimiento. No se va a poder. Tenemos que literalmente cumplir con estos mantenimientos programados y diferentes tipos de maquinaria para mantenerlas en operación siempre funcionales. A continuación hablaremos sobre las estrategias. Generar un plan de contingencia para proteger a la maquinaria y al personal. Tenemos que estar preparados para literalmente tener nuestra maquinaria segura, nuestro personal a salvo, cualquier tipo de factor. Cae granizo, tenemos que tener un toldo tremendo para poder cubrirlo del personal y que no se dañe. Hay maquinarias que son tolerables al frío, tenemos que ver la manera de que esa maquinaria no se llegue a congelar o se sobrecaliente demasiado. Después tenemos que cumplir distintos tipos de mantenimientos. Anteriormente hemos mencionado mucho de los mantenimientos, pero esto literalmente es importante. El mantenimiento es lo principal, lo esencial en las maquinarias. Y sin la maquinaria nuestro proceso se iría a donde fuera, pero menos al éxito. Hacer que más empresas trabajen para Antamina. Hoy en día sabemos que trabajan Billiton, Glencore Tech y Mitsubishi, pero podemos continuar
muchas más empresas o muchas más que trabajen para nosotros. Comprar a su competencia o destruirla, sacarla del mercado. Tenemos a Cerro Verde y a Minería Bambas, que son grandes competidores de Antamina. Tenemos que comprarlas o simplemente sacarlos del mercado. Muchas gracias.